Hola, a ver, necesito ver si esto está funcionando. Ahí sí, creo que sí. Me veo chiquito acá yo. Ya, ahí sí. Hola, ¿cómo están? Eh, Espero que me estén escuchando. Mi nombre es Leonardo Farfán. Eh, Les estoy hablando desde Chile, Santiago, región metropolitana, en realidad una comuna que se llama Peñaflor. Me han pedido eh, Magali que pueda compartir este tiempo con ustedes, un ratito, ¿cierto?, de conversación, de escucharnos, de comunicarnos, para poder compartir algunas temáticas respecto al espectro autista. Eh, Primero que nada, claro, son situaciones especiales las que vivimos hoy día. Primero que nada, pedirles que se cuiden mucho, ¿cierto? Estamos todos en un proceso de estar en las casas, ¿cierto? Yo me vine a la oficina solamente para verlos a ustedes, estoy cerquita de la casa en todo caso, no se asusten, voy y vuelvo caminando. Y, y lo que más importante hoy día, ¿cierto?, es cuidarnos, es evitar exponernos, y en ese proceso estamos todos, del día a día. Dentro de ese proceso se han generado estas instancias de poder hablar a distancia, de compartir distintas visiones, distintas opiniones que tenemos todos del espectro autista. Yo he visto que acá en la página de Viperú, Magali ha invitado a muchas personas que han hablado de distintos temas. Y a veces uno se pregunta, a él dijo esto, a esta persona dijo esto otro. Eh, por lo general, en los temas comunes, por lo general, siempre estamos muy de acuerdo todos, y en ciertas cosas otras veces estamos en diferencias, pero eso es normal, eso es parte de esta construcción de lo que es el autismo. Eh, lo que lo que a mí más me interesa hoy día es claramente hablar del tema de las emociones, que es el tema que le ofrecía a Magali hablar acá, eh, hablar de un poco de lo que es el sentir del espectro autista. Les voy a contar que yo llevo unos 8 años hablando de autismo. Tenemos una fundación que se llama Asperger, mira, así es el logo, no sé si se ve, ahí sí, Asperger, eh, acá en Chile. Eh, Partimos apoyando a los papás en los procesos más complejos que por lo general siempre significaron el tema de la escolarización. Eh, yo he visitado más de 500 escuelas a lo largo del país, actividades de alcance de 500 escuelas, a veces una sola charla y 50, 100 escuelas, entonces creo que son más escuelas entonces, pero en fin. He recorrido casi todo Chile, haciendo charlas en las escuelas, hablando de inclusión y hablando de autismo. He podido recorrer también países de Latinoamérica, he estado en Perú, he estado en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en Paraguay, en México, también he estado en España, ¿cierto? Y en todo este tiempo he tenido un aprendizaje basado en la experiencia eh, personal, ¿cierto? De tener un diagnóstico de TEA de alto funcionamiento, pero también como una persona que estudió pedagogía en química, como una persona que tiene hijos en el espectro, ¿cierto? Eh, entonces ha sido bien interesante este proceso de poder verbalizar y contarle a ustedes lo que siente una persona dentro del espectro autista. Y voy a hablar de lo que siente porque este tema que voy a hablar yo hoy día es de emociones. Es esencialmente hablar de emociones en el espectro autista, es esencialmente hablar de cómo sentimos las personas dentro del espectro autista más allá del funcionamiento. Tengo que hacer varias aclaraciones de mi perspectiva de lo que es el autismo. Bajo mi perspectiva, el autismo es una condición de vida, ¿cierto? Eh, es una condición que en algunos aspectos marca la diferencia en cómo se siente, en cómo se percibe, en cómo se expresa, en cómo se siente. Y, y lo que más importa en este proceso es el proceso de cómo yo manifiesto mis emociones.
Y lamentablemente en el tiempo lo que siempre se habla de autismo es de la conducta, ¿ya? Entonces, muchas veces la conducta está expresando una emoción. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque uno ve lo que el niño hace o cómo el niño actúa, pero jamás llega a veces a analizar la razón del por qué lo hace. Y entonces en ese desfase nos preocupamos de que deje de hacer algo que a lo mejor para los demás es molesto, sin llegar a entender por qué lo hace y sin llegar a entender cómo yo puedo satisfacer esa necesidad que el niño está manifestando, porque si el niño está haciendo una expresión disruptiva que llama a la gente, evidentemente él está manifestando una necesidad. Hay algo que está pasando, emocionalmente hay algo que lo altera. Hola, Luis Felipe. Eh, Me está saludando Luis Felipe. Eh, entonces, en alguna medida lo que estoy tratando de darles a entender a ustedes es que muchas veces nos fijamos más en las conductas y tal vez desde mi perspectiva deberíamos fijarnos también mucho en las emociones. Hace un tiempo estuve en una charla que explicaban cómo trabajar el tema de las emociones y una profesional preguntó, ¿y cómo hacemos para que él entienda que para sonreír, que cuando está contento tiene que sonreír? ¿Cómo le enseñamos a ellos a expresar la emoción como los demás? Y yo creo que ahí quedamos en un error, en que tratamos de que las personas con autismo funcionen totalmente como una persona neurotípica o normotípica, como me gusta a mí decir. Porque a la larga ustedes tampoco, sin autismo, ustedes que no tienen autismo tampoco demuestran todas sus emociones. Ustedes que no tienen autismo tampoco andan por la vida riéndose de todo o mostrando que hay emociones que uno no siempre demuestra. Eh, ¿Por qué no validar la forma en que los niños y las niñas, los adolescentes, los jóvenes y los adultos decidimos cómo expresar la emoción? Eh, yo estoy haciendo la introducción al tema, no estoy hablando todavía. Eh, yo en realidad, yo escribí este librito, ya, este libro está publicado en varios países, que es El corazón autista, ya, ahí se ve bien, sí, mi cara se ve mejor. Ja. Eh, el corazón autista eh, lo que buscaba en su momento cuando lo escribí, es poder decirle a todos ustedes que es importante, es muy importante saber cómo funciona la mente de las personas con autismo, porque siempre el tema esencial en estas conversaciones, en las charlas, en los congresos, es entender el cerebro autista, entender cómo piensan y ustedes buscan estrategias muchas veces de cómo enseñarle para ver cómo aprende la persona con autismo. Yo ahora estoy lanzando un curso, no estoy haciendo propaganda, estoy contándoles un curso eh, de trabajo en aula en Chile, que es un programa PIE que se llama, y yo sé que muchas de las personas que se están matriculando van a querer encontrar muchas herramientas para ver cómo trabajar el autismo. Y yo les voy a enseñar principalmente en ese curso cómo conectar con una persona con autismo, cómo llegar a llegar al nivel de poder hacerse válido en la vida de esa persona para poder ahí desarrollar un proceso educativo. Y también es válido ese mismo concepto para los procesos terapéuticos. Si yo no tengo un vínculo con la persona con autismo, el proceso terapéutico es un proceso vacío, es un proceso sin sentido que solo logro que haga la acción que yo le pido, que junte los colores, que seleccione, que haga la separación, ¿cierto? Que clasifique, pero no hay conexión. Pero puede clasificar, hacer lo mismo que hace, pero en un ambiente diferente, un ambiente que está conectado emocionalmente, un proceso en que el niño o la niña o el joven es feliz, demuestra una acción eh, de felicidad al estar contigo. Y creo que en ese aspecto nos hemos olvidado que el autismo no está en el aire, el autismo está en las personas. Y las personas necesitamos vínculos, necesitamos vincularnos con el otro, necesitamos tener una relación con el otro. Yo sé que a muchos terapeutas cuando los educan en la universidad le dicen usted no tiene que establecer vínculos. Por eso no todos los terapeutas funcionan en autismo, porque la base para poder trabajar es vínculo. Aquí tenemos un centro terapéutico que por las razones actuales está vacío, no hay risas de niños. Pero nosotros lo que más buscamos en estos procesos terapéuticos aquí en este centro es que las emociones de los niños sean positivas, que su experiencia terapéutica sea una experiencia agradable.
es una experiencia feliz, porque hay niños que pasan por la calle a veces porque viven cerca y quieren doblar para venir para acá, aunque no tienen sesión ese día, porque les gusta estar acá. A los niños les debería gustar estar en la escuela también. Les debería gustar estar en la terapia, les debería gustar estar con sus papás. Pero cuando nos alejamos y empezamos a trabajar solo ese autismo del cerebro autista, es cuando perdemos conexión, porque en alguna medida las emociones también están aquí en el cerebro, y aquí es donde las personas con autismo somos diferentes. Es aquí donde las conexiones se hicieron diferentes. Entonces, poder explicar todo este proceso es la parte más difícil, porque es la que ustedes no entienden. Es el por qué está llorando, por qué está riendo, por qué salta, por qué hace esto. Y a veces solamente buscamos mitigar eso, sin poder llegar al poder comprenderlo. Yo no tengo las respuestas de todo. Yo les voy a dar algunos ejemplos de algunas situaciones personales para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Yo traje algunas cositas aparte del libro para poder explicar algunas cosas y que podamos avanzar en poder entender esto del espectro autista y el mundo de las emociones. Es importante porque las emociones son las que nos regulan. Las emociones son las que logran que nosotros podamos regular, estar tranquilos, ¿ya? Estar en una línea recta sin sobresaltos. Si yo me manejo bien a nivel emocional, yo voy a estar contenido también en la parte conductual. Eso supongo que es fácil de entender. Usted si se siente bien, cualquier persona que se sienta bien, lo va a demostrar en su actuar, a estar tranquilo, sentado, relajado. Entonces, cuando un niño empieza a hacer un acto disruptivo es que algo pasó. Ahora, ¿cuál es el problema del autismo? Que a veces es algo que pasó ahora, o es algo que pasó hace 2 días, algo que pasó hace una semana, o algo que va a pasar. Porque el autismo tiene eso que a veces no sabemos qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, o qué es lo que hace mucho tiempo pasó. Yo siempre explico eh, el autismo, a las personas con autismo, bueno, a mí se Leo Caracol, ¿cierto? Porque uso la analogía del caracol. Este es un caracol que me regalaron en México, ya no sé quién me lo regaló, pero sé que es un niño. Se me olvidó el nombre, que fue hace 7 años más o menos, o 6 años, no sé. Este es un caracol. Este es un caracol especial porque es mágico, mira. ¿Cierto? Hace música. Pero yo siempre explico el autismo como un caracol, porque los caracoles son lentos. Yo a veces soy más lento para entender algunas cosas. Yo a veces no siempre soy tan rápido para algunas cosas. Para otras sí. Para la química soy bueno. Para algunas cosas de ideas de ciencia sí soy muy bueno. Para entenderte a veces lo que dicen no tanto. De ahí me voy atrasando un poquito, quedando como atrás. Eh, si me toca, yo me escondo, me alejo un poquito, porque no soy muy de pie. Yo cuando quiero abrazar a alguien lo abrazo, pero si alguien me quiere abrazar de la nada, yo huyo, como el caracol que se esconde. Cuando el ambiente es muy hostil, el caracol se guarda enterito adentro, se ensimisma, que es un poco lo que significa autismo, ¿cierto? Ensimismado. Por eso explico un poco el caracol con el autismo, y por eso lo usaba antes de saber que tenía el diagnóstico, pero en fin, me sirvió para poder explicarlo. Y, y la verdad es que para mí este ejemplo ha permitido que muchas personas puedan entender a sus hijos, entender un poco a las personas con autismo que están dentro de su contexto. El caracol es una forma muy simple de explicarlo. Eh, pero cuando hablamos de emociones es súper difícil, es súper complejo, porque no siempre se habla de las emociones y el autismo, no siempre se establece una relación clara entre lo que es el autismo y la emotividad, la emoción, el sentimiento de las personas. Es más, si yo me metí en este tema fue porque cuando yo partí hace 8 o 9 años,
hace tiempo ya, eh, habían personas que llegaban a decir que las personas con autismo no desarrollaban emociones. Se decía que las personas con autismo no eran capaces de expresar emociones. Un psiquiatra una vez a una señora le dijo, a una mamá mejor, le digo señora porque capaz que después lo escuche y digo, me dijo señora. A una mamá le dijo que no se preocupara, que su hijo tenía autismo, así que él no tenía muchas emociones, así que no se daba cuenta de nada y no sentía nada. Eso es lo que se escuchaba hace muchos años atrás. Bueno, hace no tanto, hace 8 o 9 años atrás. Y ahí empecé con este trabajo con Amasper, con Esther, con Patricio, en ese tiempo, a poder demostrarle a los demás que las personas con autismo sí tenían un mundo emocional, que sí lo había. Y de ahí nació la forma de empezar a expresar este autismo en primera persona. Yo no soy una persona que sea un defensor de los derechos de las personas con autismo, y eso quiero hacer la diferencia. Yo no soy un activista en el mundo del autismo. Yo soy una persona con autismo que ha querido compartir su visión, su vida, y a través del trabajo que hacemos apoyar la vida de otros niños, de otras niñas, de jóvenes, de otros adultos. Eh, yo no quiero decir que mi visión del autismo es la correcta. Yo quiero que usted entienda que mi visión, con su visión de terapeuta, con su visión de papá, con su visión de ser autista y tener 25 años o 10 años, podemos construir juntos una visión del autismo que pueda ayudarnos a todos eh, para poder lograr que estos procesos de vida sean felices. Entonces, en esos tiempos me acuerdo que se decía que las personas con autismo no tenían mundo emocional. Eh, un día yo estaba, estábamos en mi casa, mi papá se enfermó. Eh, Mi papá se enfermó y cuando se enfermó eh, le dio un cáncer. Me sentí muy, 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 muy devastado, no sabía qué hacer. Y entonces empecé a escribir por consejo de Esther un texto y salió el libro, el que les mostré recién, El corazón autista. Eh, Eso debe ser ya casi 5 o 6 años. Y, y empecé a escribir lo que sentía porque mi papá se estaba muriendo. Al mes, eh, mi papá falleció. Y, y tengo que decir que nunca había fallecido nadie en la casa, nunca nadie había muerto, había partido. Entonces fue que me di cuenta que no lloré. Entonces empecé a escribir sobre ese mundo que siente pero a veces no llora, sobre ese mundo que a veces está feliz pero a veces no salta de alegría, sobre ese mundo que está en éxtasis pero a veces simplemente aparece en silencio y callado. Eh, yo creo que una de las pérdidas más grandes que tuve bueno, hasta ese entonces ha sido mi padre. Y, y empecé a explicar que esto nos pasa cuando tenemos autismo. Cuando somos autistas es difícil poder expresar la emoción. Yo día a día lucho con esa cara de nada, con esa cara que cuesta que sonría, eh, para que los demás no prejuzguen o juzguen que estoy enojado, que simplemente ando de mal humor o que tienen que soportar mi cara. Eh, Día a día me enfrento a un mundo que no entiende, que a veces estoy muy emocionado pero no sé qué decir. Día a día eh, me conmuevo, pero no lloro. Hace unos 2 años ya mi mamá falleció en su casa y me llamaron por teléfono. Me acuerdo que
ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Y, y cuando íbamos en el auto a ver a mi mamá, lo único que pude decir fue, lo más que siento es que no puedo llorar, porque, porque me cuesta, porque no llego. Y la gente diría, no, se guarda la emoción, no la estoy guardando, no llego. Tal vez con mi mamá no he hecho el proceso completo, porque no sé cómo lo he podido expresar. Tal vez este mismo trabajo que hacemos todos los días de apoyar a niños ha sido una forma de sacarlo. Cuando murió mi papá, la forma de llorar fue escribir un libro, porque las letras, cuando tienes autismo, esas letras que están ahí pueden ser lágrimas, porque si tú validas mi emocionalidad, como autista, tú puedes decir una persona con autismo puede llorar y tiene derecho a llorar de su manera que llora, con letras. Yo antes cuando hacía la charla, antes que pasara todo esto, les decía, cuando a mí me da mucha tristeza, yo salgo a caminar. Yo no lloro, yo no me aflijo, yo salgo a caminar. Y cuando estoy triste salgo a caminar y camino y camino y camino. Eh, el poder comprender que los tiempos en el autismo son diferentes para poder comprender la emoción también es necesario. A veces puede que esté pasando algo muy terrible y tú dices, no le sintió nada, no pasó nada. Y después, a los meses después, a las semanas después, empieza a sentirse la emoción. Entonces, wow, está expresando algo que pasó hace mucho tiempo. A mí una vez dando esta charla de las emociones, incluso, sí, ya había muerto mi papá, creo. Eh, Estaba en una charla y explicaba esto no, todavía no pasaba eso. Estaba explicando un tema de que yo creo que llorar profundamente, así con mucha tristeza, son muchos años. Y expliqué un poco ese proceso y, y recuerdo que un niño, jovencito, unos 16 años, se levantó la mano y dijo, tenía autismo, era autista, y me dijo, hoy a mí me pasó lo mismo, mi papá, aquí está mi papá, y se murió mi abuelo, yo no lloré, y como yo no lloré, mi papá me dijeron, y mi hermano me dijo que yo no lo quería tanto. Eh, y yo le tuve que decir que no, que esa demostración de llanto era una cosa que hacía la gente comúnmente, pero no siempre la tristeza se expresaba así, o tal vez iba a llegar el momento en que iba a llorar, que estuviera tranquilo, que no se preocupara. Le dije en ese momento que en algún momento iba a llorar. Y fue que estaba escribiendo el libro, justo este libro, me escribe la mamá del niño que un día que ese día había llegado, que subió al cuarto y el niño estaba llorando desconsoladamente arriba de su cuarto y le preguntó, pensando que le había pasado algo en la escuela, en el colegio, ¿cierto? Le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Y el niño la mira y le dice, es que se murió mi abuelo. Entonces ahí se acordaron de lo que yo le había dicho y él estaba muy feliz de haber podido llegar a que los demás entendieran que su tiempo era diferente. Su comprensión de la separación con el abuelo fue un proceso diferente. Yo extraño a mi mamá todos los días digo, la voy a llamar y me acuerdo que no la puedo llamar. Eh, es un proceso difícil sentirse, yo tengo 46 años ya y quedar huérfano a los 43 no, no es como tan terrible como a los 10, a los 15, ¿cierto? Pero esa sensación de perder a tus papás es una sensación muy dura. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque la emocionalidad es eso, el corazón, la emoción es eso. Y al final voy a hablar de este proceso que estamos viendo todos como mundo, ¿cierto? En que hemos sido conscientes de los procesos de la muerte también. Eh, entonces a lo que quiero llegar es a que usted entienda que no todas las personas tienen que expresar la emoción igual. Y tal vez a veces exageramos en la intervención terapéutica tratando de que las personas con autismo expresen la emoción como los demás. Yo no quiero
cambiar mi forma de expresar la emoción. Quiero que no sea disruptiva, que sea adecuada, que esté dentro de un contexto, ¿cierto? Que no cause daño ni provoque daño a mí. Entonces, esas áreas son las que hay que trabajar. Principalmente en poder reconocer la emoción en el otro, es un proceso súper importante. Entonces ahí tengo que entender la sonrisa, ahí tengo que entender cuando la gente llora, ahí tengo que entender las diferentes caras, emociones que están asociadas a esas caras, eh, pero no me obliguen a mí a poner esa cara, porque yo no puedo hacer lo mismo. Yo no puedo hacer lo mismo porque no es mi forma de expresar. Entonces yo tengo distintas formas de poder hacerlo. Entonces en el proceso con los niños a veces también se exagera y se obliga. Eh, yo no tengo mucha sonrisa social. Eh, de hecho, la gente piensa que yo soy muy una persona de mal humor, tosca, fría, seca, y a lo mejor lo soy, pero no tanto. A lo mejor, si me conocían un poco más, te darían cuenta que a veces puedo ser entretenido un rato, no todo el rato, a veces aburro a la gente, eh, pero sí podría comunicarme y hacer algo, a poder interactuar y tener una acción social en forma constante. Sin no implicando sí implica un gran desgaste para mí porque es mucha tensión. Pero lo esencial de este proceso es poder avanzar a entender que lo que necesitamos las personas con autismo, cuando hablamos del mundo emocional, es a entender cómo las personas que no tienen autismo expresan su emoción, cómo las personas con autismo expresan su emoción y cómo, o sea, sin autismo expresan su emoción para que yo pueda ir guardando mi registro, entender, mi mamá está triste, mi mamá está contenta, porque si no anda todo el día preguntando, mamá está enojada, mamá está enojada, mamá está enojada, porque no ve que estás feliz, cuando estás sonriendo, si no estás sonriendo, estás enojada. Entonces es un mundo lógico, un mundo muy diferente de entender al poder expresar esta emocionalidad. Por eso es importante poder entenderla, pero desde la base de un proceso real de conocer a la persona, porque no todos hacen lo mismo. Yo una vez conocí un niño que cuando estaba contento pintaba de azul, un niño que en ese tiempo era preverbal, ¿cierto? No sé cómo si ha podido avanzar en comunicación, pero en lenguaje, perdón, pero él pintaba de azul y él pintaba de azul cuando estaba feliz. Entonces su hijo, el problema es que si toca canciones, canta la misma canción cuando está contento, toca esta canción cuando está triste, o no toca ni un instrumento cuando está muy triste. Y esa lectura es la que yo les pido a los papás a hacer, a las mamás a hacer, a los profesionales terapeutas, a los colegios, a entender cuando eh, los chicos empiezan a dar a entender su mundo emocional y cómo lo expresan. Todos lo expresamos de manera diferente. Cuando tenemos pocas herramientas a nivel de rostro, a nivel de entender cómo se hace, claro, buscamos las propias y lo hacemos. Eh, a veces incluso mejor que ustedes. Entonces, eh, yo quisiera hacer esa invitación hoy día. Cuando hablamos de emociones y autismo, yo sé que tengo que entender las emociones de los otros, pero yo también quiero que usted entienda que yo necesito que también que usted empiece a entender como yo, lo que yo hago cuando estoy triste. Y si uno escucha a un papá de repente, no, él hace eso cuando está contento, no, él siempre dice esa palabra cuando está triste. Entonces, hay que tratar de guiarlo. Eh, hay que, hay- si usted me pregunta cómo propiciar la expresión de emociones en los pequeños, es que usted tiene que ser el modelo. Si es papá y mamá, usted tiene que ser el modelo. O sea, a veces los papás andan por ahí con los chicos en el sentido de que tampoco andan con la expresión todo el tiempo. Entonces, si usted oculta su emoción, el niño no va a entender, hay que explicarlo. O sea, hoy día me siento triste, hoy día estoy contenta porque pasó esto, hoy día... ¿Cómo propiciar la expresión de las emociones? Hay que propiciarla expresándola, verbalizándola. Si el niño no va a entender que usted está enojada, simplemente porque puso el fuñol, o sea, puso las cejas así como enojada, ¿cierto? Bien hacia abajo y puso las manos aquí. Eso no es estar enojada si usted no se lo verbaliza. Hay que verbalizar, hay que explicar y si hay que usar apoyos visuales de enojo, de cosas que sean ojalá lo más reales posible, o sea, usar smiles y cositas así
por un tiempo, pero nosotros no tenemos cara de emoticón, ¿cierto? Tenemos caras diferentes. Eh, eh, entonces, hoy día es importante poder llegar a esa comprensión de la emoción. Y si la forma de expresar la emoción es disruptiva, entonces poder ir guiando ese proceso, decir, mira, cuando estés triste podemos hacer esto otro, buscar rincones de la calma en la casa, en el colegio, una cajita, un botiquín de emociones. Ahí la Anabel Cornago tiene un montón de material que pueden bajar ustedes también y crear en su casa, crear un botiquín de emociones, elementos relajantes, elementos que puedan dar paz, un elemento que pueda calmar, un aroma que pueda guiar. Y en esos tiempos, y en ese momento nos vamos a dar cuenta también que hay muchos elementos sensoriales asociados a las emociones. Entonces también hay que ir a eso. Eh, eh, el, Yo no soy tan técnico como para hablar del proceso de teoría de la mente. A mí, por lo general, una de las grandes dificultades que tenemos cuando nos enfrentamos al concepto de teoría de la mente, por ejemplo, es que por muchos años se dijo que las personas con autismo carecían de teoría de la mente. Hoy día se sabe y está claro que las personas en el proceso de teoría de la mente, lo que tenemos que hacemos es una teorización diferente de los procesos sociales, de contacto, de expresiones de los demás. Entonces, lo que yo quiero es que tú me enseñes cómo funciona tu mundo para que yo pueda hacer las regulaciones adecuadas para poder decir, ya, bueno, está enojado, ya, bueno, está contento, ya me tengo que callar porque parece que me estoy equivocando. Eh, pero yo puedo hacer sacar mis propias conclusiones y a veces son más exactas que las de ustedes. Entonces, creo que hoy día lo que hay que hacer es dejar de teorizar tanto en ese proceso y empezar a darse cuenta que esta personita que está aquí es un ser humano que tiene un mundo emocional. Si yo acepto que tiene un mundo emocional, que siente todo, aunque pareciera que pasa un tren por fuera, por delante de él y no se mueve, él está sintiendo, ella está sintiendo. Que no llega la expresión que ustedes están acostumbrados a ver, es un problema de ustedes, porque ustedes no están viendo la expresión, porque ustedes también carecen de la teoría del autismo. Entonces no saben cómo piensan y sienten las personas con autismo. El tema es que ustedes son más que nosotros, y porque ustedes son más que nosotros, el que tiene el problema soy yo. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es cómo llegamos a entender a esa persona con autismo, cómo llegamos a leerlo, ¿ya? Cómo llegamos a poder dar esos apoyos, cómo llegamos a entender que, mira, está triste, no sabe cómo expresar su tristeza, pero está triste. ¿Y qué pasa cuando una persona está triste? Tú vas a molestarle y dices, ya, pero muestra tu tristeza. No, si tú ves a una persona triste, ¿qué hace? Te aleja, lo dejas tranquilo. Le dices, mira, si te sientes muy mal, estoy por acá, pero quédate ahí. Pero si lo vamos a molestar a decir, oye, está triste, tienes la tristeza, estás así, te va a gritar, se va a arrancar, se va a molestar, e incluso va a pensar que expresar la tristeza es malo. Por eso es importante poder avanzar a la comprensión del autismo en los seres humanos. El autismo no anda en el aire, está en personas y cada persona es distinta. Y la expresión de la emoción también va a ser distinta en la medida que los contextos sean más o menos expresivos. Y aquí cuando hablamos de contextos nos referimos a los familiares, los papás, ¿cierto? A la escuela, familias que contienen mucho emocionalmente, que son familias que están pendientes de los procesos emocionales, familias que son muy unidas, ¿cierto? Muy clan, que abrazan, que se cuidan, van generando un desarrollo emocional muy, 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 muy adecuado para una persona, para cualquier persona, más aún para una persona con autismo. Ambientes que son más hostiles, ¿cierto? Evidentemente van a generar dificultades eh, eh, para poder trabajar este mundo con las personas con autismo. Es súper importante poder visualizarlo, llegar a acercarse a esa persona. Entonces, lo que tenemos que entender es esa diferencia de expresión. Si entendemos la diferencia de expresiones y la validamos, entonces vamos a darnos cuenta que hay niños que pueden reír y están tristes, hay niños que pueden llorar y están contentos. Entonces, ese proceso que tenemos que hacer, tú dices, pero es diferente, sí es diferente. ¿Hay que guiarlo? Sí, hay que guiarlo. ¿Hay que explicarlo? Sí, hay que trabajarlo terapéuticamente con ejemplos, yo soy un convencido de que hoy día lo que las personas con autismo necesitan son traductores del mundo neurotípico, para que puedan ir poco a poco, ir regulando y entendiendo que, bueno, la gente es así. Yo, de verdad, yo creo que
más que nada, aunque cambien marcos legales, aunque hagan las escuelas más inclusivas, la gente va a seguir siendo como es, así que las dificultades van a seguir existiendo, porque a la larga, aunque yo aprenda bien en la escuela, aunque tenga las mejores oportunidades a través de las leyes, si la gente no cambia, yo voy a seguir teniendo el mismo problema, que son ustedes. Ustedes son el principal problema de las personas con autismo, y no porque sean malos, sino porque ustedes no entienden a las personas con autismo. Y ustedes son más que ellos, más que nosotros, entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros nos sometemos a una mayoría. Entonces, lo que buscamos en realidad, lo que tenemos que buscar terapéuticamente, escolarmente, familiarmente, es que esa persona se sienta emocionalmente contenida. Todo aquel que se siente emocionalmente contenido, comprendido, que se siente seguro en ese ambiente, va a poder funcionar de manera regulada. Una escuela que comprende, una escuela que atiende, una escuela que abraza, sin abrazar a lo mejor, una escuela que está ahí cuando viene la angustia, una escuela comprensiva, una escuela afectiva, así que el niño con autismo. Cambiamos profesor, perdemos todo, porque ese profesor es el que hace el mayor trabajo, es cierto, el ajuste emocional. Pero no porque ese profesor de acá sea malo, sino porque no tiene el vínculo con el niño que logró el profesor anterior. Entonces, tenemos que darnos cuenta que muchas cosas de las que expresan las personas con autismo vienen dadas también por sus contextos. No es porque tiene autismo. Eh, También están los caracteres de los papás, que eso se hereda, ¿cierto? Y ahí no hay mucho que hacer. Algunos de ustedes tienen caracteres diferentes, entonces también hay que aceptar ese proceso de que, mira, siempre los papás dicen, mira, salió a ti, pero no es eso, es que es parte de la genética también, o sea, tiene autismo, tiene un contexto y tiene genética también de ser humano, entonces, si no es que el autismo tape todo. Eh, a veces, voy a ir a ese tema de lo emocional y lo sensorial. Tienen que entender que hay muchos elementos eh, que generan emociones. Es como cuando usted, voy a tomar un poco de agua, es cuando usted, por ejemplo, siente el aroma después de la lluvia, ¿cierto? A los que están en lugares que llueva, ¿cierto? A otros lados, que aquí no llueve mucho, últimamente. Es olor a tierra mojada, ¿cierto? Eh, Trae un recuerdo. Hay aromas que traen recuerdos a veces. Eh, pero cuando hablamos de autismo, es muy común que muchos aromas, canciones, sonidos, partes de película, partes de un comercial, eh, traigan alguna emoción y se expresa sin quererlo, se escucha la canción y empieza a llorar. Y tú dices, wow, esa canción lo hace llorar. No, esa canción no lo hace llorar, esa canción evoca una emoción asociada a esa canción que lo hace llorar. Eh, Hay que trabajarlo terapéuticamente. Eh, tal vez con una exposición leve, ¿cierto? Pueden entender que es una canción, tal vez a mí me funciona que cuando hay una canción que me da mucha tristeza, si la canto, no la escucho, porque estoy cantándola. Entonces no me causa nada. Así que hay canciones bien antiguas que me causan mucha emoción y las canto. Emanuel, no, Rafael, Camilo Sesto, por ahí. No, no me gustan mucho, pero los tengo que cantar porque si no me causan mucha angustia, me trae un recuerdo que es mucha angustia, que es la angustia de tener que ir al colegio, porque mi mamá escuchaba esa música antes de ir al colegio y el colegio para mí no fue una etapa muy feliz. Eh, pero quiero que entiendan eso y les voy a dar un ejemplo muy simple, porque aquí me dicen estrategias para autorregularse. Es súper difícil la estrategia, porque cada estrategia se hace con cada situación específica. Pero, por ejemplo, el olor a hospital. El aroma que hay en un hospital es característico. Entonces, el niño siente ese aroma y ya sabe que va a doler. Porque cada vez que va a ese aroma, se siente mal, está muy mal, y sabe que va a doler. Porque, por último, si algo le van a hacer, por lo menos lo van a vacunar o darle alguna cosa que no tiene buen sabor. Entonces, hay aromas
que causan dolor. Porque el niño no es que diga me va a doler, es muy probable que empiece a sentir el dolor, porque es intenso, porque llega a desarrollar esa posibilidad de poder sentirlo. Hay aromas que duelen, aromas que regulan, aromas que pueden dar mucha tristeza. Hay canciones, palabras que pueden causar algo. Pero todo esto viene porque en algún momento esa palabra se linkeó, se agarró de esa emoción. Y entonces es muy difícil eh, ¿cómo se llama? Tratar de regularlo. Hay chicos que sí, no pueden hablar, no pueden ver, por ejemplo, no sé, decir la palabra pene. Y no diga esa palabra, no diga esa palabra. Y una palabra que no es mala, pero los chicos no la pueden decir porque implica que en algún momento algo pasó con esa palabra. Hay cosas tan simples como esa, y que son palabras ni siquiera complicadas, como patata. eh, sí, hay situaciones que pueden causar emoción y tú dices, pero ¿por qué? Entonces hay que empezar a hacer toda una investigación de los procesos y entender que sí hay situaciones que causan, o sea, cosas sensoriales que pueden causar un desajuste emocional, que no todo es desajuste sensorial, sino es algo sensorial que causa un desajuste emocional. Eh, y no se puede tratar desde el punto de vista sensorial, sino desde el punto de vista terapéutico emocional. Eh, entonces, la estrategia en sí, como me preguntan aquí, están basadas en poder empatizar con ese niño, poder buscar herramientas diferentes. Mira, yo cuando estoy triste hago esto. Mira, cuando estemos contentos podemos hacer esto. Mira, cuando te pase esto, dar alternativas, dar opciones. Si yo terapéuticamente, aunque sea con imágenes, con apoyos de imágenes, uno puede hacerlo. Uno puede ir tomando ciertos elementos, por ejemplo, que tenga un cartel de imágenes, de emociones, sí, lo puede hacer. Y puede ir compartiendo su emoción y tomar en cuenta su emoción, porque también si no le sirve de nada que le quiten su imagen y no lo tomen en cuenta. Entonces, ese proceso es súper importante. Es muy importante validar también esa emoción y decir, por cierto, te escuché, te entendí, y hacer algo porque está sintiendo algo. Yo muchas veces le digo a las mamás, cuando su hijo llora en la escuela porque la extraña mucho, póngale un pañuelo con su perfume en el bolsito, en la mochila, y cuando esté muy regulado, usted le dice, mira, cuando me extraña mucho, mira, ahí está mi aroma. Y yo seguro que el niño ya con su aroma se va a regular porque el aroma mamá en todo el mundo regula. No hay mejor aroma que el aroma de la mamá. No hay. Entonces, eh, se hace necesario también ir viendo eso. Eh, yo sé que ustedes están acostumbrados al autismo y la conducta disruptiva, y la conducta disruptiva, y hace esto otro, y hace esto otro otro. ¿Y qué está sintiendo? ¿Qué está sintiendo? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué está expresando esa emocionalidad? Si yo no logro interpretar adecuadamente una conducta disruptiva, si yo la trato de eliminar, le estoy diciendo que no exprese. Y yo necesito expresar, entonces me está prohibiendo que yo saque mi emoción. Es que la saca de una manera muy disruptiva, bueno, trabajémoslo. Eso se trabaja, pero le digas que no exprese, porque todos tenemos derecho a expresar cuando algo no nos gusta, cuando algo molesta, cuando algo nos da miedo. Y cuando hablamos de autismo, los papás saben que el miedo es un sentimiento constante, la angustia y la ansiedad es un tema constante. Entonces, bajo esa mirada en la que yo he querido conversar hoy día con ustedes, de que se pongan un poquito en el lugar también de la persona con autismo, de la persona autista. A mí no me importa mucho cómo se diga, creo que hay temas más importantes que cómo se diga. Eh, Porque aunque lo digamos bien, los chicos no tienen escuela a veces, no tienen acceso a terapia, no tienen derecho a entrar a la universidad o a un trabajo. Así que como se diga, igual no tienen derecho, con autismo o autista. Eh, es importante reflexionar del mundo de la emoción. ¿Sabe por qué? Porque como dije al principio, es la base para poder lograr un buen proceso terapéutico, es la base para lograr un buen proceso educativo, porque las personas con autismo funcionamos en torno al vínculo. Si no hay vínculo, tú no existes. Si no tengo vínculo contigo, aunque seas
la persona que sabe más de autismo del mundo, tú no existes. Y el vínculo no es estar encima del niño y hablarle, es simplemente conocerlo, saber su nombre a veces. Aquí llegan niños, yo no trabajo con niños, yo no doy terapia. Aquí están los terapeutas que entregan terapia. Pero hay niños que todos los días los saludo, los miro. Y cuando llega un niño y está feliz de verme, me dice, hola tío Leo, me dice. Un niño que era preverbal, pues, me dice, hola tío Leo. Yo me siento en el cielo, porque existo para él. Y cuando entro a mirar cómo está jugando, no está trabajando, él juega. Los que trabajan son los terapeutas, los niños no trabajan, los niños juegan. Cuando está jugando con su terapeuta, me mira, tío Leo, y es feliz cuando me ve. Y son varios los que hacen eso, no todos me quieren. Sí. Hay una que se esconde cuando me ve, le da vergüenza. Pero ese proceso de vincular, de vínculo de personas con personas, hace que los procesos terapéuticos, los procesos educativos funcionen. Si el profesor no es válido vincularmente con el niño, con el joven, no va a funcionar. Si el profesor es una crítica constante, lo va a alejar. En cambio, si el profesor se involucra y cuando lo hace bien, le dice, bien, lo hiciste súper bien, me encanta que lo hayas hecho bien, qué bueno, genera vínculo, genera una acción vincular importante. ¿Por qué creen que yo estudié química? Porque tuve una relación vincular con la profe de química, pero así, me iba bien también, la entendía. Pero si no hay vínculo y quiere hacer una terapia vacía, va a ser, cuando estamos en tiempos de Semana Santa, como una campana que suena en el desierto, sin amor. Tenemos que entender que el afecto es necesario. Muchos hablan de la educación con amor, del proceso educativo afectivo. Yo hablo del proceso terapéutico afectivo, del proceso educativo afectivo, hablo del proceso de personas con personas, en que si no hay un vínculo de afecto, de respeto, no va a funcionar. El niño va a aprender a leer, va a aprender a hablar, va a aprender a sumar, va a ir al colegio y se va a comportar. Pero no sé si va a ser un niño o una niña en el futuro feliz. Hace lo que los papás esperan que haga, sí, pero no sé si hace lo que él siente, lo que ella siente. Porque ustedes todos son diferentes. Entonces, crear un niño bajo un modelo también a mí un poco me altera. Eh, la invitación es a poder entendernos, a poder comprendernos, a poder avanzar en ver primero la persona y después ver el autismo. Ver a la persona es más importante. El autismo se trabaja, está lleno de libros, está lleno de terapias, está lleno de modelos, está lleno de juegos, de actividades, está lleno de estrategias. Hay blogs, hay páginas, hay cursos, pero si usted no logra vincular con ese corazón autista, con ese corazón autista, no le sirve de nada. Yo a veces le digo a los papás, más que buscar un terapeuta que sepa mucho de autismo, fíjese que el terapeuta vincule con su hijo. Es seguro que un terapeuta que sabe mucho de autismo busca el vínculo. Aunque hay otros que dicen que saben, pero no buscan vínculo. Por eso es importante eso. Por eso es importante poder avanzar en las emociones. Y lo dije en otra actividad que tuve en vivo. No soy muy amigo de hacer videos, se lo decía a Magali antes. Yo nunca hago videos, nunca hago vivo, primera vez que hago un Face Live, no suelo hacerlo. eh, y lo estoy haciendo ahora porque es una oportunidad poder también de compartir, de entrar a su hogar y de partida les doy las gracias por escucharme. Eh, Hoy día es un tema súper importante. Muchas de las angustias, de las ansiedades que pueden tener sus hijos en el encierro, en la cuarentena, no es solo por estar encerrados, no es solo por no poder salir. Es que es inevitable que se den cuenta, sobre todo ya en edades más adolescentes, que la muerte es cercana. Y son temas que evitamos como adultos hablar con los niños, sobre todo si en autismo.
Hay que hablar de eso, hay que anticipar. Si todos hablan de anticipar, 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 ¿somos eternos? No, no somos eternos. Entonces tenemos que anticipar ese proceso. Yo sé que a lo mejor a usted le va a dar el virus, no le va a pasar nada, es joven. Eh, pero cuando uno va dándose cuenta que los números y los números que dicen en en las noticias de 20, 30, 100.000, 5.000, no son números, son personas. Son papás, son mamás, son tíos, son abuelos, son abuelas. Que no sea el tuyo hoy día es otro tema. Pero una persona con autismo también se da cuenta de eso. Muchas angustias. El otro día una mamá me conversaba de la angustia de su hijo por el enfermarse. Y le dije, él no tiene miedo de enfermarse o de que tú te enfermes. Él hoy día descubrió que tú te vas a morir un día. ¿Y qué has hecho para que él entienda y que sepa qué hacer en ese proceso? Cómo enfrentarlo? ¿A quién recurrir? Si tú nunca le has, es que está mi hermano, nunca le has explicado que está tu hermano, que está tu hermana. Y hay que conversarle, a lo mejor él no quiere conversar de eso, pero hay que conversar. Hoy día, enfrentarnos a este proceso también ha permitido darnos cuenta que no somos tan invencibles como pensábamos, que, no, que es un proceso natural, la muerte, que cada vez que alguien nace, lo que más sabemos es que nos vamos a morir. Entonces es necesario también hablarlo, es necesario también conversarlo. Es necesario sentarse y abrazarse y cuidarse y hacerlo con un proceso muy, muy, muy afectivo. Hay muchos, yo publiqué el otro día un cuento, hay muchos cuentos en internet, hay muchas formas de explicar estos procesos, sobre todo a los niños, que es natural, es un proceso natural, tienen mascotas, se van a morir, y no es ser mala onda ni decir, oye, mira qué tema. Son temas que hay que conversarlo, hay que anticiparlo, porque si no va a tener miedo, no va a querer nunca más tener una mascota. ¿Por qué? Porque se va a morir. Y hay chicos que lo dicen, hay chicos que lo dicen. Tengamos otro perrito, no porque se va a morir también. Porque el dolor de la pérdida es muy fuerte. Entonces, lo que tienen que entender es que ustedes sienten aquí, ahí. Una persona con autismo siente, quedó fuera de la cámara como siente. Entonces, la diferencia son las intensidades. Ustedes pueden ecualizar. Y como ecualizan, ahí mueven las perillitas, ya, si me dio un poquito de pena, si me siento mal, si estoy triste, ya. El que una persona con autismo, cuando viene algo que le cause tristeza, agarra todas las perillas y ¡bum! Usted alguna vez lo hizo en los ecualizadores antiguos, ¿no? Todos para arriba, ¡pum! Y a todo volumen, todo. Por eso viene el desajuste, porque se siente todo. Entonces lo que tenemos que hacer es enseñar a que hay cosas que sí pueden hacer sentir todo, pero hay cosas que a lo mejor no son tantas. Ese proceso se va comprendiendo, se va racionalizando, yo también. Yo también tengo miedo a la muerte. Y no porque me vaya al infierno, sino porque tengo miedo de dejar a los que quiero. Me preocupan muchas cosas del futuro de muchos, sobre todo de los hijos. Pero me enfrento racionalmente al hecho de que, bueno, anticipó algunas cosas, bueno, va a pasar esto, bueno, está esta persona, bueno, esto otro va a pasar así. Y todas las noches yo me acuesto pensando en qué pasaría si me muriera. Y no, no es que sea un depresivo, yo no soy una persona depresiva, pero es mi forma de pensar, es mi forma de sentir el mundo. Entonces, ese proceso es que hay que entenderlo, en estos días sobre todo. Hay que hablarlo, hay que saberlo manejar, hay que verbalizarlo. Creo que a veces lo que nos falta, nos decimos que nuestros hijos verbalizan poco, pero en realidad las veces las familias verbalizan poco de los temas importantes. Podemos hablar del programa de televisión, podemos hablar de las noticias, pero podemos hablar de nosotros con nuestros hijos, de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de preguntarle adecuadamente cómo se siente, de abrazarlo, de compartir. Creo que por ahí van los temas también de poder generar y dar esa contención que muchas personas hoy día requieren. Yo la verdad he querido hacer un paréntesis tal vez entre tanta información que han tenido, de estrategias tal vez más técnicas, ¿cierto? Yo no he querido hacer algo muy técnico. He querido hablar de corazón a corazón para que usted entienda cómo es el corazón de una persona con el autismo, que puedan comprender que a veces hace difícil, vivir entre medio de ustedes,
de que muchas de las cosas que me pasan no son porque tengo autismo, sino por cómo son ustedes. Si podemos mejorar esa relación con el mundo, eh, a través del cambio también que pueden hacer ustedes, yo voy a estar mucho más regulado también. ¿Es necesario educar la emoción? Sí. ¿Es necesario educar la emoción? Sí. ¿Es necesario trabajar la emoción? Sí. Pero respetando la forma propia de cada persona. Porque pintarse azul cuando estoy contento no es malo. Tengo que tener estos lápices azules o temperas azules en la mochila y eso es anticipación. Tocar la misma canción cuando estoy triste no es malo. Eh, entonces ahí tenemos que nosotros ser los intérpretes del mundo emocional de nuestros hijos, los intérpretes del mundo emocional de nuestros alumnos, de nuestros usuarios o pacientes, como le gusta a uno decir. La invitación del fondo de mi corazón es esa. Yo, eh, yo agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes. Agradezco la invitación de Bay Perú, ¿cierto? De Magali, que nos resultó por fin hacer algo juntos, ¿cierto? Eh, y yo les invito a reflexionar respecto a esto. Como les digo, no tenemos la razón todos en todo, pero juntándonos un poquito todos podemos saber más. Dicen eh, que nadie sabe más de lo que sabemos todos juntos. Entonces, si seguimos juntos aprendiendo, vamos a saber mucho. Y el objetivo de saber es mejorar la calidad de vida de su hijo, de su hija. El objetivo de saber tiene que ser mejorar la calidad de vida de las personas en el espectro autista. Porque el que sabe, sabe y quiere demostrar que sabe mucho y solo quiere que lo admiren por lo que sabe, no está ayudando a nadie. Solo quiere que los demás sepan que sabe. Pero saber y saber hacer es otra cosa. Hacer parte de este cambio. Así que yo agradezco esta invitación. Espero que algo de lo que haya compartido le haya servido. Eh, ya me voy a ir porque me dijeron que hablar una hora y una hora está bien. Si quieren más, después le piden a Magali que hagamos otra cosa o nos invitan. ¿Tá? Pero cuando pase todo esto, seguro vamos a poder hacer más cosas. Confiando en que todos ustedes se cuidan. Tenemos que cuidarnos para que cuando pase todo esto estemos los mismos, ¿cierto? Que no falte nadie. Y para que no falte nadie, a veces hay que quedarse en la casa, ¿cierto? Entonces, que Dios los bendiga harto en este día también, esta semana, que son más de reflexión, aunque hemos estado en reflexión mucho tiempo ya, ¿cierto? Y eso, que estén bien, cuídense, un abrazo a todos y agradezco la invitación que me hicieron, ¿ya? Yo voy a finalizar el video ahora. Creo que hay que dejarlo para que quede el video grabado, así que yo creo que lo van a poder ver repetido. ¿Mm? Así que saludos y que estén bien. Chao, chao.